El Consejo de Seguridad de la ONU llevará a cabo una reunión de emergencia tras el ataque israelí que impactó un campamento de desplazados palestinos en Rafah. Según el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, se ha tratado de un trágico accidente. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El ejército israelí anunció que investigará el mortal ataque que impactó un campo de refugiados palestinos en Rafah. Tras el bombardeo, Washington ha pedido a Israel tomar todas las precauciones para proteger a los civiles. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea esperan respuestas de Israel en materia de derechos humanos en medio de su ofensiva en Gaza. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, continúa su visita de Estado a Alemania. Este lunes estuvo en la ciudad de Dresde, donde ha instado a Europa a una revolución copernicana y a pensar en su propia defensa y seguridad ante la amenaza de Rusia. Israel ha recibido una oleada de críticas tras el bombardeo en Rafah, en el sur de Gaza, que impactó un campo de refugiados palestinos. Según el Ministerio de Sanidad de la franja controlado por la organización terrorista Hamás, al menos 45 personas perdieron la vida. Mientras el ejército israelí anunció una investigación, el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado a una reunión de emergencia. Estas son imágenes de la devastación que dejó el bombardeo israelí en un campo de refugiados en Rafah. Según las autoridades palestinas de Hamás, el ataque causó al menos 45 muertos y cientos de heridos. Los sobrevivientes describieron el horror vivido. Recuperamos cadáveres en un estado lamentable, sacamos a niños destrozados, sacamos tanto a jóvenes como a ancianos. El incendio en el campo fue terrible. La mayoría de los desplazados que había aquí no sobrevivieron. Para la familia Salman, el ataque implica volver a desplazarse por octava vez. ¿A dónde debo ir? ¿Cuánto va a durar esto? Israel debería decirnos a dónde podemos ir y si vamos a vivir o a morir allí. Lo que está haciendo no es tolerable. ¿Cuánto tiempo nos seguirá despreciando así? Según el ejército israelí, el objetivo del ataque era acabar con dos altos mandos del grupo islamista Hamás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que el incidente fue un trágico accidente. A pesar de nuestros enormes esfuerzos por no causar daño a los no combatientes, algo salió trágicamente mal. Estamos investigando el incidente y llegaremos a las conclusiones pertinentes porque esta es nuestra política. Para nosotros, todo civil herido es una tragedia. Para Hamás es una estrategia. Esa es la diferencia. Los heridos en el ataque fueron trasladados a un hospital en el centro de la Franja de Gaza. Por el momento, Israel prosigue sus operaciones militares en el enclave pese a la orden del máximo tribunal de la ONU de que las detenga de inmediato. Ampliamos informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches para ti. ¿Qué reacciones hay en Israel tras este ataque aéreo contra un campo de refugiados palestinos? Hola, Carol. Bueno, lo primero que dijo el ejército en cuanto empezaron a desarrollarse las noticias de madrugada es que no había atacado un campo de refugiados, sino que había atacado a 2 kilómetros de allí. Como decías, los dos objetivos eran aquellos líderes de Hamás que efectivamente liquidó. Y lo que pasó después todavía no está claro. El ejército israelí, en un paso muy contenido, ha dado muchísimos comunicados hoy, o varios comunicados, diciendo que se está investigando este incidente. Netanyahu se ha pronunciado y ha dicho que es trágico. Si Netanyahu se ha pronunciado, entonces que realmente algo está pasando un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Parece ser que si el ataque fue contra aquellos líderes de Hamás y fue unos metros más allá, no esperaban que hubiera ninguna víctima civil, como dijo la portavocía del ejército. Dijeron que no están usando armas como en otras ocasiones, sino que son ojivas más pequeñas, dirigidas para este tipo de operaciones de asesinato selectivo. Todo esto han sido muy abiertos en esta explicación, con lo cual también parece que están sorprendidos y disgustados que esto haya sucedido.
Estados Unidos pide una investigación, el propio Israel se ha adelantado y ha dicho que está investigándolo, como la fiscal militar, que dicen que van a ir hasta el final en este asunto. Bueno, Maya, y se ha registrado otro incidente en el que perdió la vida un soldado egipcio. ¿Qué más se sabe sobre este hecho? La verdad que se sabe poco, se considera aquí un incidente muy grave. Las relaciones entre Egipto e Israel están en declive desde que Israel tomó el paso de Rafah, que como sabemos conecta Gaza con Egipto. Y desde entonces Egipto, que es un clave en esta situación porque es mediador entre Hamás e Israel, así como Qatar y Estados Unidos, pues se han estado alejando diplomáticamente. Lo de hoy no hay nada claro. Los que han dicho algo han sido los israelíes, que algún soldado egipcio del lado de la frontera egipcia abrió fuego contra soldados israelíes y que estos respondieron y efectivamente mataron a un soldado, que esto lo confirmó la portavocía militar egipcia. Están, de hecho, discutiendo entre las partes. Estas son las buenas noticias, que Egipto e Israel están hablando de este incidente para clarificarlo. No se sabe hacia dónde nos va a llevar y si nos va a llevar hacia algún lado. Lo que pasa es que es un símbolo más de que las cosas no están funcionando. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Y este lunes los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea reunidos en Bruselas han pedido a Israel que respete la orden de la Corte Constitucional de Justicia de detener su ofensiva militar en Rafah. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó que la comunidad internacional enfrenta un dilema sobre cómo garantizar el cumplimiento de la decisión del máximo tribunal de la ONU. Los manifestantes frente a la sede de la Unión Europea dicen que Israel cruzó una línea roja con su última ofensiva, desafiando la orden de la Corte Internacional de Justicia. También en el interior de la sede se condenó el ataque. Esto demuestra que no hay ningún lugar seguro en Gaza. Alcanzar un campo de refugiados, matar y quemar a más de 40 personas, entre ellas muchos niños. Pueden imaginar lo horrorizados que estamos por estos tristes sucesos. Por primera vez desde el inicio del conflicto, los miembros de la Unión Europea exigen a Israel explicaciones sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y sobre cómo piensa cumplir la reciente sentencia sobre Rafah. Estas medidas provisionales son vinculantes y por ende deben ser cumplidas. Actualmente estamos viendo lo contrario. El derecho internacional humanitario es aplicable a todos, también en la guerra de Israel. Algunos ministros han abogado por adoptar medidas más duras. Yo propondría un ultimátum de 5 días, una semana o 10 días máximo para que tengan que llevar a cabo ciertas acciones. Y de no hacerlo, entonces impondríamos sanciones. Algo poco probable debido al principio de unanimidad de la Unión Europea y a la oposición de las autoridades israelíes. En cuanto a los Estados miembros de la Unión Europea que proponen imponer sanciones, de nuevo les pregunto por qué. ¿Por qué recompensar el terrorismo en vista de lo que está sucediendo? Ayer vimos cohetes procedentes de Rafah adentrarse en territorio israelí hasta Tel Aviv. ¿Cómo pueden pedirnos que no entremos allí? Los miembros de la Unión Europea acordaron un plan para reactivar su misión de asistencia fronteriza en Rafah, suspendida en 2007 tras la llegada al poder de Hamás en Gaza. Con esta decisión pretende facilitar el acceso de ayuda por los pasos fronterizos, aunque antes deberá ponerse de acuerdo con Israel, Egipto y los palestinos. Por ahora, el bloque solo podrá seguir enviando ayuda sin garantías de que ésta llegue a los gazatíes necesitados. Y siguiendo los detalles de esta cumbre en Bruselas, se encuentra la periodista María García Sornosa, quien saludamos a esta hora en la capital europea. María, buenas noches. La decisión más importante hoy ahí en Bruselas ha sido convocar una reunión con el ministro de Exteriores israelí. ¿Qué detalles nos puedes contar tú al respecto? Sí, claro, los 27 ministros de Asuntos Exteriores han acordado hoy invitar a su homólogo israelí para hablar de los últimos acontecimientos en Gaza, especialmente de esas operaciones de las últimas horas en Rafah que estarían vulnerando las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, algo que preocupa y mucho aquí en Bruselas. La cita todavía está muy estéril, poco madura, no tiene una fecha, tampoco hay acuerdo entre los 27 sobre cómo abordarla y ni siquiera es seguro que el gobierno de Benjamin Netanyahu vaya a aceptar en un momento en el que se encuentra en plena tensión y ofensiva diplomática con países como España
Francia, Irlanda y Noruega, que mañana reconocerán el Estado palestino. Este encuentro sería el primer paso a la respuesta de la petición de España e Irlanda, que pidieron revisar las relaciones comerciales, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel por presuntas vulneraciones de derechos humanos. La Unión Europea todavía no está ahí, no hay consenso entre los 27 y por lo pronto solo se abre a dialogar con Tel Aviv. María, los ministros de Exteriores de los 27 coinciden en que las sentencias de La Haya son vinculantes. Si Israel las incumple, ¿cómo respondería Bruselas a esto? Sí, el propio Josep Borrell, el jefe de diplomacia comunitaria, ha reconocido que entrañan muchos dilemas el cómo hacer que las sentencias de La Haya se cumplan. La propia Corte no tiene mecanismos para ello y sería en última instancia el Consejo de Seguridad, que cuenta con Estados Unidos en sus sillones, que es aliado de Israel. La Unión Europea, los países europeos sí que podrían ejercer más presión política y sobre todo económica a Israel, y todo llega en un momento de crecientes críticas de muchos países de otras partes del mundo, sobre todo del sur global, a la Unión Europea, que le achacan dobles estándares y doble vara de medir, porque la Unión Europea impuso sanciones a Rusia en 2022 cuando la Corte de La Haya le exigió frenar la ofensiva, la guerra en Ucrania, y también la Unión Europea congeló las relaciones comerciales con la Siria de Bashar al-Assad en 2011. El bloque comunitario no está ni mucho menos tan lejos para ir ahí con Israel, porque hay muchas divisiones, pero sí que es cierto que en la reunión de hoy ha sido la primera vez que se han abordado y ha salido a flote el tema de poder imponer sanciones en un futuro a Israel. María García Sornosa en Bruselas, gracias por contarnos detalles a propósito de esta primera jornada de cumbre allí en la capital europea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha firmado este lunes en Madrid un acuerdo de seguridad bilateral con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El pacto prevé la entrega de material militar por valor de 1.130 millones de euros e incluye defensas antiaéreas y misiles Patriot para las lanzaderas que Ucrania tiene desplegadas para repeler los ataques aéreos rusos. Sánchez destacó ante Zelensky el apoyo de España a la cumbre de paz que tendrá lugar en Suiza a mediados de junio, así como a la que será celebrada aquí en Berlín para abordar la reconstrucción de Ucrania. Con más informaciones sobre esta visita del presidente ucraniano a Madrid se encuentra la periodista Ana Lázaro, a quien saludamos a esta hora en la capital española. Ana, buenas noches. ¿Qué otros detalles nos puedes contar sobre este acuerdo firmado hoy por Pedro Sánchez y Volodymyr Zelensky? Hola, ¿qué tal? Pues es un acuerdo que tendrá una vigencia de 10 años, prorrogable si así lo deciden las partes, y además de ese apoyo en material militar del que ya ha hablado Pedro Sánchez, también incluye otros temas como, por ejemplo, apoyo al adiestramiento y a la formación militar, también apoyo médico y formación médica para atender a los heridos, protección civil, por ejemplo, ante una amenaza militar. Otra cosa importante de la que hablamos mucho en estos tiempos, de la manipulación informativa, pues efectivamente apoyo y ayuda para luchar contra esa manipulación informativa, no solo de Rusia, sino procedente también de otros posibles países o focos, y otra serie de temas importantes. También el acuerdo pone el foco en la reconstrucción, como decía el propio Pedro Sánchez, y en la recuperación de Ucrania en ámbitos tan importantes como la energía o las infraestructuras. Ana, ¿y qué supone este apoyo para Ucrania? Pues es un apoyo, una muestra de apoyo en el escaparate internacional en un momento clave, porque además de todo esto que ya hemos comentado, el acuerdo también incluye una ayuda, un apoyo para facilitar la integración de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN. De hecho, el acuerdo dice textualmente que España ayudará a facilitar la integración de Ucrania en estos organismos internacionales, ¿no? De forma que España se compromete a ayudar al país a realizar las reformas necesarias para alcanzar sus objetivos en este ámbito, en este sentido. Hay que destacar, como vemos en las imágenes, que no solamente Pedro Sánchez se ha reunido con Zelensky, también lo ha hecho el rey de España, Felipe VI, quien ha recibido directamente a pie de avión, como quien dice, en el aeropuerto aquí en Madrid a Zelensky a su llegada a la capital española. Y este es un gesto poco habitual por parte del monarca, que se reserva, digamos, que para las visitas más especiales de mandatarios internacionales. O sea que solamente este gesto es ya muestra de lo que supone para Ucrania este apoyo de España.
Ana Lázaro en Madrid, gracias por contarnos detalles sobre esta visita de Volodymyr Zelensky a la capital española. Y de Madrid vamos a Dresde. Hasta allí se desplazó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el segundo día de su visita de Estado a Alemania, la primera de un mandatario galo a Alemania en 24 años. En el marco de su discurso, Macron aseguró que Europa está en un momento inédito de su historia, con grandes desafíos como la guerra en Ucrania y el auge de la ultraderecha. El presidente francés Emmanuel Macron abandonó su zona de confort diplomática en el segundo día de su visita a Alemania. Junto con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, comenzó la jornada recordando a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto con una visita al monumento conmemorativo de Berlín. Después se desplazó a la capital de un bastión de la extrema derecha. A menos de 2 semanas de las elecciones europeas, el partido Alternativa para Alemania cuenta con un 34% de intención de voto en el estado de Sajonia. Macron conminó a los alemanes a no apostar por el populismo euroescéptico de derecha. Hoy en Europa nuestra paz, nuestra prosperidad y nuestras democracias están en peligro si no reaccionamos, si no tomamos las decisiones adecuadas. Y ahí es donde Alemania y Francia y todos los europeos tenemos una responsabilidad. Ante un público mayoritariamente joven, el presidente francés abogó por una Europa más fuerte en respuesta a la agresión rusa y al creciente desafío a la prosperidad europea. Lo digo con plena convicción. Debemos duplicar el presupuesto de la Unión Europea, ya sea a través de una estrategia de inversión conjunta o asumiendo una deuda conjunta. La cuestión sobre de dónde debe salir el dinero para construir una Unión Europea más audaz y geoestratégica aún se sigue debatiendo en toda Europa. También formará parte de las conversaciones con el canciller alemán Olaf Scholz y ambos gabinetes el martes. Aquí en Dresde, Macron hizo un emotivo llamado contra los populistas antieuropeos. Es lebe Europa, vive l'Europe. El escenario, la Frauenkirche de Dresde, es un lugar simbólico de la destrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial, y décadas más tarde su reconstrucción simbolizaría la caída del bloque soviético, del Pacto de Varsovia y la ampliación hacia el este de la Unión Europea. Emmanuel Macron ha dado allí un discurso que en principio iba dirigido a la juventud alemana, pero que ha resultado también una enfática defensa de la Unión Europea y sobre todo también de la defensa de Ucrania en la guerra contra Rusia. Las encendidas palabras de Macron iban en este sentido también dirigidas a los socios del este de Europa en la Unión Europea, como Polonia, la República Checa o los países bálticos, que están inquietos por el desarrollo de la guerra y por la posible amenaza del avance ruso. Macron también se dirigía a los políticos alemanes que no parecen compartir su urgencia en lo que él llama la construcción de una defensa común para los europeos. Usando a veces un alemán sorprendentemente bueno, Macron ha advertido también del pujante nacionalismo a ambos lados del Rin y ha advertido incluso de la posible desaparición del proyecto de la Unión Europea y ha expuesto una visión para detener lo que llama vientos autoritarios. Mañana martes será ya la hora menos enfática de sentarse a la mesa con el Ejecutivo alemán, inmerso en sus propias crisis, y de negociar con ellos, euro por euro, las medidas concretas en este sentido. Y en Perú la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado por el llamado caso Rolex, relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado. De ser aceptada la acusación, previa tramitación en una comisión del Congreso, será el Pleno de este órgano legislativo el que evaluará la suspensión, destitución de la jefa de Estado y un juicio político. Boluarte utilizó relojes marca Rolex valuados en más de $10.000 que habría recibido del gobernador de Ayacucho a cambio de un incremento en el presupuesto destinado a obras en esa región. Y en Brasil, 3 semanas después de las peores inundaciones registradas en el estado Río Grande do Sul, los damnificados afrontan los efectos de la catástrofe. Las autoridades sanitarias temen la aparición de graves enfermedades mientras la población sigue en alerta, ya que continúan las lluvias en esa devastada región. Las pérdidas financieras se calculan en casi $2.000 millones.
Las inundaciones en el sur de Brasil han llevado al límite al precario sistema público de salud. Aunque las inundaciones retroceden lentamente, las autoridades sanitarias prevén que se produzcan más muertes. Ya han sido reportados 4 decesos provocados por enfermedades bacterianas transmitidas por el agua. Se teme la aparición de casos de hepatitis A, diarreas aguda y leptospirosis, una enfermedad provocada por el contacto con agua contaminada por la orina de animales infectados. Hemos tenido bastantes pacientes con síntomas de posible leptospirosis, una enfermedad que debemos notificar. En cuanto sospechamos que el paciente puede tener leptospirosis por los síntomas, avisamos a salud y comenzamos el tratamiento. Y luego hacemos las pruebas, por supuesto, para confirmar el diagnóstico. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza y vómitos. Vine desde Río de Janeiro para ayudar llevando comida y agua. Esta mañana me desperté con mucho dolor en el cuerpo y escalofríos. Además, Brasil atraviesa la peor epidemia de dengue desde que se tienen registros, con casi 5 millones de casos y cerca de 2.800 muertes desde que comenzó el año, según datos oficiales. El mosquito transmisor de la enfermedad prolifera en lugares con agua acumulada y el 90% de los municipios de Río Grande do Sul fueron parcial o totalmente inundados. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que es momento de pasar a la economía y hablamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, Carol, es la novedad del día porque xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, ha logrado captar inversiones por $6.000 millones para convertirse en uno de los grandes competidores de OpenAI. El aumento del interés de los inversores por la inteligencia artificial fue impulsado por OpenAI para crear el chatbot ChatGPT. Musk es uno de los cofundadores de la compañía, a la que demandó en marzo pasado, alegando que su presidente Sam Altman y otros ejecutivos están incumpliendo el acuerdo fundacional de la empresa al perseguir el éxito comercial privado en lugar de trabajar en beneficio de la humanidad. OpenAI, que colabora estrechamente con Microsoft, se enfrenta a la competencia de otras plataformas como Gemini de Google, Llama de Meta y otras startups como Anthropic, respaldada por Amazon, y la francesa Mistral. Por supuesto, siguiendo este asunto muy de cerca está nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos quiénes son los que están invirtiendo en esta empresa y han sido seducidos por Elon Musk. Pues Andrés, son nombres bastante frecuentes en la inversión en alta tecnología, en Silicon Valley y en sectores de elevado y rápido crecimiento. Según la comunicación de xAI, se trata de firmas de capital riesgo como Valor Equity Partners, Buy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia, Fidelity y el fondo del príncipe saudí Alawi bin Talal. La compañía, que se fundó en julio del año pasado y según Musk estaba valorada antes de esta inversión en $18.000 millones, ahora sube esta capitalización a 24.000 millones. La empresa, que ha ido actualizando las capacidades de su bot Grok 1, que se lanzó en noviembre, va a seguir avanzando por este camino, haciendo mayores actualizaciones, y estos fondos van a ser utilizados para nuevos productos que se van a tener que poner en el mercado, además de una mayor investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Musk, que además de xAI y además de la antigua Twitter, tiene otras empresas como SpaceX, dice que la misión de esta compañía va a ser comprender la naturaleza del universo, nada menos. Ana, en inteligencia artificial está habiendo muchos movimientos. Elon Musk, por ejemplo, fue cofundador de OpenAI, empresa a la que luego le entabló un juicio y con la que ahora quiere competir abiertamente. Contanos, danos el panorama de cómo está cambiando la competencia en este sector. La verdad es que está animando por momentos. xAI es quizá una de las promesas más jóvenes y, de hecho, hace unos días el propio Elon Musk dijo en París que le quedaba mucho para ponerse al día y ser competitiva con OpenAI, que es el creador de ChatGPT, y con Google. Eso sí, en materia de inteligencia artificial todo va muy deprisa y anticipó que a finales de año podría haberse avanzado lo suficiente. La competencia, desde luego, está liderada por OpenAI, con una participación mayoritaria de Microsoft, pero está habiendo muchos problemas en la compañía. Ya no solamente es la demanda que le impuso su
su cofundador, Elon Musk, sino que también otros altos cargos de la compañía han abandonado la empresa por los mismos motivos que Elon Musk puso esta demanda el pasado mes de marzo. Google también ha lanzado varios productos basados en inteligencia artificial al mercado, uno de ellos recientemente para búsquedas, pero no hace más que tropezarse con muchos problemas en su desarrollo y no es el primero. Anthropic, participada por Amazon, también es una de las grandes potencias. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Seguimos en contacto. China va a relanzar su industria de semiconductores con nuevos fondos de inversión. Para ello, la República Popular va a aportar a su industria de chips unos 44.000 millones de euros. Con estos fondos, Pekín va a defenderse también de los intentos estadounidenses de cortar a China el acceso a los semiconductores más modernos. Las industrias del gigante asiático carecen todavía de la necesaria capacidad para el desarrollo de sistemas modernos de inteligencia artificial. Muchos observadores, sin embargo, creen que las sanciones estadounidenses harán que el sector desarrolle en China sus propias innovaciones. China aspira a producir antes del próximo año el 70% de los semiconductores que consume. Tenemos más novedades que nos trae Carol Guerrero. Sí, Andrés, nos vamos a tu país, a la Argentina, porque el juicio por el fallecimiento del exfutbolista Diego Armando Maradona, que inicialmente estaba previsto para el 4 de junio, fue aplazado y podría llegar a suspenderse. La causa que investiga las presuntas negligencias médicas en la muerte de uno de los mayores ídolos del fútbol mundial y por la que están imputadas 8 personas está técnicamente suspendida por las apelaciones que interpuso una de las enfermeras implicadas. Y el tenista español Rafael Nadal, 14 veces campeón del torneo francés Roland Garros, no pudo vencer este lunes al alemán Alexander Zverev, cuarto en el ranking mundial, perdiendo por 3-0 en la primera ronda del torneo parisino. A sus casi 38 años y sin apenas haber jugado desde el año 2022 por las lesiones, el mallorquín se despidió del público al término del partido. Aunque no ha cerrado la puerta a seguir compitiendo el año próximo, sí matizó que es poco probable. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero con más noticias en menos de una hora.